en cara, cuello, tronco y extremidades, porque nos van a dar ya la información, digamos, así como que muy, muy, muy precisa de qué patología pudiéramos nosotros encontrar. ¿Sí? No en todos los pacientes con patología endocrina, por ejemplo, vamos a hacer la exploración de fondo de ojo, que es con lo que estoy iniciando la exploración de endocrino, pero pacientes con hipertensión arterial, recuerden que existe algo que se llama síndrome metabólico. Entonces, hipertensión arterial va a tener una repercusión muy importante a nivel de retina. Lo mismo sería para diabetes mellitus. Entonces, para este tipo de pacientes, exploración de fondo de ojo es imperdonable que no lo realicen. Ya nos ha ocurrido en los exámenes profesionales que se van con la finta de, no, pues es que el paciente estaba chonchito y empezó a darle mucha hambre y a pesar de ello empezó a adelgazar. Y fíjese que además tengo mucha sed y estoy orinando mucho por las noches, bla, bla, bla. Y luego, pues no hay duda, ¿no? Esto es una diabetes mellitus. Y se les olvida a la exploración revisar fondo de ojo. Y es muy, muy importante. ¿Qué cambios se están dando a nivel de la retina, en la microcirculación, cuando el paciente tiene diabetes mellitus? Entonces, en el caso de retinopatía diabética, vamos a encontrar estos datos básicos que nos hablan de angiopatía retiniana. Por supuesto que esto no se va a dar de manera precoz, ¿sí? Se van a ir agregando datos conforme la patología avance, pero siempre, siempre debemos hacer la exploración de fondo de ojo. Esto es labor del médico general. Por allí hubo quien nos dijo, no, pero es que yo lo mando con el oftalmólogo para que haga la exploración de retina. No, no, sí. Parte de nuestra función como médicos generales es hacer este tipo de exploración y dependiendo de las alteraciones encontradas, pues hacemos la referencia a la especialidad. Entonces, dentro de los datos de angiopatía retiniana, de las alteraciones a nivel de los vasos de la retina, vamos a encontrar aumento del reflejo arteriolar. ¿Qué significa esto? Bueno, en condiciones normales, las arteriolas, arterias y arteriolas, van a darnos un brillito, ¿sí? Una especie de, ¿cómo les podría decir? Pues como un reflejo brillante a lo largo de todo su cuerpo. ¿Sí? No son como las venas que son opacas, las arterias sí tienen un brillito. Pero cuando están sometidas, ya sea a hipertensión arterial o aumento de presión por los daños que está haciendo la hiperglucemia en los vasos, vamos a encontrar que en vez de ver un hilo finito, ¿sí?, de reflejo a nivel de las arteriolas, vamos a encontrar que este reflejo se ve ensanchado. A esto se le llama imágenes en hilo de cobre, ¿sí? Vamos a encontrar dilataciones venosas también derivadas de estos cambios a nivel vascular y pudieran encontrarse, de hecho, no solo las dilataciones venosas, un aumento del calibre de las venas, sino zonas donde hay estrechamiento y dilatación, a eso se les llaman imágenes arrosariadas, como de un rosario, pues. También pudiéramos encontrar cruces arteriovenosos patológicos. Esto se los envié en el módulo de cardiovascular, que en los sitios donde se cruzan arterias y venas, habitualmente las arterias pasan por encima y las venas pasan por debajo. Y un cruce arteriovenoso patológico me dice que es tanta la presión de una arteria que pisa a la vena y prácticamente la desaparece del mapa. Yo puedo ver por dónde va el trayecto de la vena y dónde resurge ese trayecto, pero en el sitio exacto del cruce con la arteria, la vena desaparece. Eso es un cruce arteriovenoso patológico. La pérdida de la relación arteria-vena. Normalmente las venas son más gruesas, las arterias son más finitas, en relación, en este caso, 2:3. 2 tantos de diámetro de arteria contra 3 tantos de diámetro de vena, ¿sí? No es que haya 2 arterias por cada 3 venas. La relación no es en cuanto a números, sino en cuanto a calibre, ¿sí? Las arterias son más delgaditas, las venas son más gruesas. Pero en estos casos, esta
relación arteria-vena se pierde, las arterias empiezan a ensancharse. Y pudiera haber algo que se llama microdebilitamientos de la pared de la arteria que hace que se le formen como chipotitos. Ajá. En el caso de la retinopatía grado 1, ¿sí? Cuando apenas empiezan los daños retinianos, podemos encontrar, por ejemplo, presencia de hemorragias puntiformes, ¿sí? Son puntitos de sangre dispersos en los 4 campos retinianos y pudiera haber exudados de tipo algodonoso, como nubecitas. Me dicen que se está escapando parte del agua de las arteriolas y entonces se están formando como charquitos en la superficie de la retina, ¿sí? Cuando este problema es únicamente de escape de líquido de edema. Pero pudieran darse exudados duros, se les llama, o lípidos a expensas de grasas. Ajá. Todos estos cambios los podemos encontrar en la retinopatía grado 1. En la retinopatía grado 2 vamos a encontrar lo que ya les mencioné, estas hemorragias puntiformes y los exudados, pero pudiese haber además hemorragias hemorragias más grandes e inclusive hemorragias del vítreo, ¿sí? Entonces vamos a encontrar lo anterior, pero más frecuente, ¿sí? Y además hemorragias mayores, ya no solo puntiformes, sino hemorragias ya más severas. Y en la retinopatía grado 3, todo lo que ya les mencioné, más la presencia de vasos de neoformación, ¿sí? En cuanto a la retinopatía diabética, se clasifica un poquito diferente. Todo esto es más para retinopatía hipertensiva. En la retinopatía diabética lo clasifican como retinopatía no proliferativa y proliferativa, ¿sí? Todas las anteriores, hasta aquí, nos hablan de retinopatía también diabética no proliferativa. En el caso de la retinopatía grado 3, que corresponde a la hipertensión arterial, cuando existen ya vasos de neoformación, hablamos de retinopatía diabética proliferativa, ¿sí? Que ya está tan dañado el sistema vascular a nivel de la retina que inclusive es necesario para la nutrición de la retina que se formen nuevos vasos. Y esto ya nos habla de retinopatía proliferativa, ¿sí? Podemos encontrar inclusive todas estas lesiones también se presentan tanto en hipertensión arterial como en diabetes mellitus. Y aquí tenemos algunas imágenes, vean. Ajá. Lo que les decía de retinopatía diabética no proliferativa, todavía aquí no existen vasos de neoformación y sin embargo, vean, encontramos estos exudados algodonosos, encontramos zonas de hemorragia. Estas serían las puntiformes del grado 1, pero vemos que ya hay hemorragias más severas, ¿sí? Aquí hay otro exudado. Aquí no es posible apreciar los cambios en cuanto a los cruces arteriovenosos patológicos, pero aquí vean, ya estamos encontrando, además de lo que habíamos visto previamente, vasos de neoformación, ¿sí? Entonces, esto nos habla de una retinopatía ya muy severa con de tipo proliferativo con vasos de neoformación, ¿sí? Aquí están los exudados, ¿sí? De hecho, ya no se distingue de manera muy clara la papila, se ve ya borrosita. Ajá. Y déjenme ver, no es posible apreciar en esta imagen. Aquí está un cruce arteriovenoso, pero este es normal, este también es normal, ¿sí? La arteria pasa por encima, la vena pasa por debajo, pero sí se ve que el diámetro de la arteria, vean comparado con la vena, ¿sí? Se ven diferentes los diámetros a cómo se ve normalmente. Normalmente estas son muy finitas y estas son un poquito más gruesecitas, ¿sí? Eso sería en cuanto a la exploración de fondo de ojo.
sí, muy, muy importante en endocrino, sobre todo en pacientes diabéticos o en síndrome metabólico, hacer exploración de retina. En pacientes, por ejemplo, con problema tiroideo, pudiese encontrarse mixedema. No confundirlo con edema facial, ¿sí? El mixedema es la presencia perdón, no tejido, de sustancias como viscosas, se llaman mucinógenas, ajá, que van a dar una consistencia diferente al edema. Si ustedes hacen presión cuando el paciente tiene mixedema facial, no les va a dejar este signo de godete que buscamos normalmente en un edema normal, porque aquí se están agregando otro tipo de elementos, ¿sí? No se los mencioné porque cuando existe mixedema, habitualmente en la inspección general, es evidente, si es así un mixedema importante, sí va a ser evidente desde la inspección general, ¿sí? En caso de que sea muy, muy tenue, pueden ustedes hacer exploración de cara, hacer presión en la zona donde ven ustedes aumentado de volumen y van a ver que el signo de godete no está presente. Nos habla de mixedema. Pasando a la exploración de cuello. En cuello es importantísimo revisar la glándula tiroides, sobre todo si ustedes tienen como hipótesis diagnóstica hipohipertiroidismo, hay que revisar características de la glándula tiroides, ¿sí? Esta normalmente a la inspección no la van a ver, ¿sí? En condiciones normales es un tejido muy blando, muy adherido al cartílago y en condiciones normales no es apreciable, ¿sí? A la palpación igual, si está normal, no la van a palpar, insisto, el tejido es muy, muy blando. Pero cuando hay problemas, por supuesto que sí, se va a notar su presencia, ¿sí? Entonces, a la inspección lo que tenemos que revisar es las características de la parte anterior del cuello por debajo del cartílago cricoides y vamos a ver si hay cambios de volumen, como en el caso del bocio, ¿sí? Si hace protrusión este tejido. La vamos a ver de frente y de perfil para poder apreciar si hay algún cambio en cuanto a su volumen, ¿sí? Vamos a buscar también características de su contorno. A veces hay nada más crecimiento unilateral. Acuérdense que la tiroides tiene forma de letra H, tiene un istmo, tiene dos lóbulos y hay que ver si en caso de que esté crecida, qué parte es la que está crecida y cómo está el relieve de la glándula, ¿sí? Si tiene alguna irregularidad que nos pudiera hablar de un crecimiento más de tipo nodular o el crecimiento es parejo, ¿sí? Y ver, bueno, buscar la simetría, por supuesto, si está más crecido un lado que el otro o si tiene irregularidades en su superficie. Sí está provocando además desviaciones de la tráquea. Generalmente cuando es un cáncer de tiroides, primario o por metástasis, habitualmente el cáncer hace que la glándula se fije a las estructuras profundas y esto pudiera dar cambios a nivel de la tráquea. Por ejemplo, le pedimos al paciente que degluta para ver si hay movilidad de la tráquea o la tráquea ya se está quedando fija, que ocurre generalmente en cáncer. ¿De acuerdo? Y en caso, esto se me estaba pasando, en caso de existir algún aumento de volumen, fijarnos si al desplazarse la tráquea se desplaza también este aumento de volumen a expensas de tejido tiroideo, ¿sí? Todo esto sería únicamente a la inspección, ¿ok? Desde revisar contorno, qué parte está aumentada, qué superficie tiene y movilidad de la tráquea cuando el paciente deglute, ¿sí? Y ya después hacemos la palpación, ¿sí? La palpación habitualmente se hace con el paciente en sedestación, o sea, sentado. Podemos hacer la exploración anterior o posterior. De la más común es la de que se realiza por la parte posterior. Ahorita vamos a ver las diferentes técnicas. En cada una de las técnicas que nosotros utilicemos vamos a tomar en cuenta esto, ¿sí? La forma de la glándula, el tamaño, la consistencia
y si existe o no dolor durante la palpación, ¿sí? En condiciones normales, les decía, es un tejido blando, homogéneo, que es muy difícil de palpar, es de verdad. O sea, cuando palpamos lo que sentimos es el cartílago que está por debajo, pero si hay problemas, la consistencia muy probablemente va a cambiar, ¿sí? Y en condiciones normales, en cuanto a sensibilidad, no debe de existir dolor. A lo mejor hay una poca de molestia cuando estamos haciendo presión en la zona, pero no es específicamente por tiroides. Pudiese ser un poquito el estar presionando el cartílago lo que le provoque alguna discreta molestia al paciente, ¿sí? Y les decía que la palpación puede realizarse por la parte posterior o en la cara anterior del cuello. Cuando hacemos el abordaje posterior, nos situamos nosotros por detrás del paciente. Lo que estamos utilizando es la técnica de Kerbein, ¿sí? Allí lo que hacemos es casi estrangular al paciente. Vamos a poner nuestros pulgares en la nuca y vamos a dirigir el resto de los dedos hacia la parte anterior del cuello, ¿sí? Adelante de la tráquea. Y vamos a palpar sobre todo con el índice y el medio, y vamos a buscar estas características que les decía en cuanto a consistencia, volumen, superficie y sensibilidad. Aquí está, ven. Aquí le está poniendo los 4 dedos, pero básicamente es el índice y el medio los que hacen la palpación. Y aquí, mano derecha, revisa la parte derecha de la tiroides y mano izquierda, la parte izquierda, ¿de acuerdo? Y vamos a buscar todos estos datos que les había mencionado. Cuando hacemos el abordaje anterior, existen dos maniobras, ¿sí? La maniobra de Crilley, ahora nosotros nos colocamos por delante del paciente y vamos a rodear nuevamente el cuello, pero ahora los pulgares van a estar adelante, ¿sí? Y con mi mano derecha voy a revisar la cara lateral izquierda de la tiroides, y con la mano derecha, perdón, con la mano izquierda su cara lateral derecha, ¿ok? Aquí está. Perdón, no, ¿dónde está la imagen? Se nos pasa. Aquí lo tenemos, ¿sí? Esta es la maniobra de Crilley. Vean cómo se toma la parte de tráquea, apoyo con el pulgar en el lado opuesto y reviso con estos dos dedos. Y luego apoyo el otro pulgar y reviso con índice y medio, ¿sí? Me regreso un poquito porque existe otra maniobra, la maniobra del ají, ¿sí? Esta es muy parecida a la anterior, pero aquí lo que vamos a hacer es empujar un poquito la cara lateral de la tráquea para que con el otro pulgar, con el pulgar de la otra mano, podamos hacer la exploración. Lo hacemos de un lado y lo hacemos del otro, ¿sí? Aquí le pedimos al paciente que degluta cuando estamos palpando para ver si en caso de que exista una masa, si esta masa se desplaza junto con la tráquea. Aquí tenemos la maniobra de Crilley y la de Laje. Si quedó un poquito confuso, ya tienen ustedes las diapositivas para que puedan revisar las imágenes y cómo se realiza. Aquí en este caso lo que estamos haciendo es empujar un poquito para poder palpar con la otra. Bien, eso sería para la exploración de tiroides. Para la exploración de tórax es conveniente revisar características de las mamas, ¿sí? Por la cuestión de cáncer sobre todo, pero también recuerden que cuando hay problema a nivel de hipófisis con secreción de prolactina, las pacientes sin estar en embarazo o en lactancia pudieran presentar secreción a través de sus pezones, ¿sí? O presentar cambios en el tamaño de las mamas similar a un embarazo. Entonces, la exploración de mamas en endocrino es importante, ¿sí? Por cuestión de cáncer, que es donde le di así como que más relevancia, la exploración se debe de realizar anualmente, siempre por personal capacitado que ya tenga más experiencia en cuanto a la búsqueda de tejido anormal en mamas.
Se realiza en todas las mujeres mayores de 25 años y habitualmente dejamos pasar más o menos 7 días después del inicio de la menstruación, ¿sí? Porque pudiera haber nódulos que aparezcan en la fase premenstrual, esto es importante. Entonces, después del inicio de menstruación, por lo general son una semana después, se hace la exploración. Si la paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, así, obligado que se haga la exploración de mamas, ¿sí? En el caso de mama, la exploración se hace utilizando dos de las técnicas exploratorias, la inspección y la palpación. ¿Sí? A la inspección lo podemos hacer únicamente pidiéndole que la paciente realice ciertas posiciones o únicamente revisando las características de las mamas. ¿Sí? Entonces, vamos a tener dos etapas en la inspección, una estática y otra posicional. Y ya después procedemos a la palpación. ¿Sí? En cuanto a la inspección estática, ¿sí? Le vamos a pedir a la paciente que se descubra su tórax anterior y vamos a dejar las extremidades colgando a los lados del tronco, ¿sí? Que la paciente únicamente vamos a revisar sin tocar. Entonces vamos a revisar las características de la superficie en la piel, tanto del tejido mamario como las areolas y los pezones. Lo que vamos a revisar son estas características. La forma de ambas mamas, vamos a ver si hay alguna deformidad, cambios en el volumen. A veces cuando las madres lactan, si lactan más de un lado que del otro, el volumen va a variar, ¿sí? Pero vamos a ver no únicamente el volumen, sino el resto de los elementos, ¿sí? Vamos a ver la simetría entre ambas mamas, la presencia de masas o retracciones del tejido. En el caso de cáncer, les decía, los tejidos cancerosos tienden a retraer el tejido porque se fijan en los planos profundos. Entonces en la piel aparece aspecto como de cáscara de naranja, ¿sí? También cambios en la coloración de la piel y variaciones en cuanto a la red venosa. Usualmente las neoplasias requieren de mucha vascularidad porque además son un tejido que crece de manera anárquica muy rápida y necesitan una gran vascularidad. Entonces es importante que busquemos nosotros estos cambios en la vascularidad del tejido. Aquí está. ¿Sí? Aquí vemos sus características en cuanto a forma, en cuanto a volumen, la simetría, ¿sí? A veces, por ejemplo, el cáncer desplaza el pezón y entonces esto es importante de, permítanme, es que están entrando los compañeros, ¿sí? Es importante ver si hay cambios a ese nivel, que esté desviado, por ejemplo, el pezón hacia afuera o hacia adentro, la areola y el pezón, o por el contrario, que esté retraído, que esté umbilicado hacia adentro, ¿sí? Cambios en la coloración de la piel y cambios en la vascularidad. Presencia de cáscara de naranja, ¿sí? Hundimientos en la piel. En los pezones lo que vamos a buscar es que la coloración sea similar a la de las areolas. Recuerden que las pacientes una vez que se embarazan, tanto la areola como el pezón tienden a hiperpigmentarse, ¿sí? Pero el color debe de ser similar en ambos. La superficie, como se encuentra lisa o está rugosa. Si está invertido el pezón, les decía, esto es muy, muy importante, nos habla de que el proceso neoplásico ya está muy avanzado. Observar, les decía, si los pezones cambian de posición, la dirección en que apuntan, se van hacia afuera, hacia adentro, porque la retracción del tejido es lo que está haciendo que los pezones cambien su posición. Si existe algún tipo de exantema, ulceración o secreción a través de los pezones. En caso, bueno, normalmente sí hay folículos de Montgomery, unos cuantos aumentan durante el embarazo y se hipertrofian, ¿sí? Normalmente están allí, pero son muy poquitos
están dispersos y no deben de tener sensibilidad, ¿sí? No debe de haber ningún tipo de secreción en ninguno de los dos, ni en los pezones ni en los tubérculos de Montgomery. Ya para la inspección posicional, la otra fue la estática, si nada más nosotros le dejamos que cuelguen sus brazos y pedimos que ejecute una serie de movimientos la paciente con la finalidad de ver cómo están los tejidos que están sosteniendo la mama, ¿sí? Entonces, primero le vamos a pedir a la paciente que ponga sus brazos por encima de la cabeza, atrás de la nuca, primero de un lado y luego del otro brazo, ¿sí? Porque esto aumenta la tensión en el ligamento suspensorio. Entonces, cuando ella jala su brazo hacia atrás, entonces, en caso de que haya algún tejido anormal, va a jalar el ligamento y va a ser mucho más evidente los cambios. Después le pedimos a la paciente, aún sentada, que presione sus caderas con las manos y eche los hombros hacia atrás, ¿sí? Para que los músculos pectorales empujen las mamas hacia adelante y podamos nosotros ver cualquier cambio que pudiera presentarse. Aquí está la primera posición que le pedimos a la paciente. Aquí se puede hacer con los dos brazos a la vez, o primero uno y luego el otro. ¿Ya vieron que hay una elevación mayor del lado izquierdo que el del lado derecho? Ajá. Y de hecho aquí se ve mayor volumen que de este lado. Entonces siempre hay que hacer la búsqueda de este cambio de posición, ¿sí? Y aquí me faltó la segunda posición. No tengo imagen de la segunda, nada más tengo de la tercera. La paciente debe inclinarse hacia adelante, ¿sí? Para ver una vez que cuelga el tejido es prácticamente grasa, el tejido que está apoyado en los músculos y ligamentos del tórax. Entonces, que cuelguen las dos mamas péndulas para ver si hay algún tipo de variación en la simetría o en el contorno, ¿sí? De una y de otra. Entonces, la posicional es 3 maniobras, la mano hacia atrás de la nuca, luego apoyada en la cadera con los hombros hacia atrás, y la última inclinada, flexionada hacia adelante para que cuelguen las manos, ¿sí? Y de esta manera, a la inspección podemos estar muy, muy atentos si hay algún cambio, ¿sí? Entonces, lo que buscamos en todos estos cambios de posición son estos elementos, ¿sí? Cómo está la simetría, cómo está el contorno, si hay variaciones en la superficie, algún tipo de depresión, si hay retracciones y si hay algún tipo de desviación, ¿sí? Estos son los elementos que buscamos. Está mal colocada la diapositiva. Esta es la segunda posición. Ah, no es cierto, no está apoyando las manos en las caderas. No, me la salté. Bien. Y por último pasamos a la palpación, que también existen diferentes maneras de realizar, ¿sí? Habitualmente se realiza con la palma de las manos o con la yema de los dedos. Esto es importante, ¿sí? Es una palpación muy gentil, ¿sí? Procurando no lastimar a la paciente. Entonces lo vamos a hacer de manera suave, metódica, no vamos a dejar ni una sola zona sin revisar, ¿sí? Se va a realizar con la paciente sentada y acostada, pancita para arriba, ¿sí? En posición supina, ajá, o en decúbito dorsal, como lo quieran llevar, ¿sí? La palpación va a tener como finalidad revisar tanto las mamas, las axilas, las regiones supraclaviculares y subclaviculares, buscando adenomegalias, ¿sí? Además de los cambios en el tejido, la presencia de masas, adenomegalias. Habitualmente, un dato de alarma en cuanto a sea mamario es la presencia de adenomegalias regionales, ¿sí? Entonces, se puede hacer una especie de barrido con la paciente sentada y vamos a revisar de adentro hacia afuera, ¿sí? Y de arriba hacia abajo.
Entonces vamos a ir barriendo así, el tejido y vamos a revisar de un lado y del otro, siempre comparando una parte contra la otra. Acuérdense que habitualmente las exploraciones se hacen de manera simétrica bilateral, ¿sí? También podemos soportar el peso de la mama con la mano derecha y explorar nosotros con la mano izquierda y luego hacerlo a la inversa. Soportar el peso de la otra mama y hacer la exploración con la mano izquierda. Aquí está la palpación digital, ¿sí? Y les decía, es una especie como de barrido para tomar todo este tejido y después se hace del otro lado comparando las consistencias, la presencia de masas, si existen masas, la misma, el tamaño y consistencia de las masas, su forma. Para la palpación de los ganglios linfáticos, vamos a pedirle también ciertas maniobras a la paciente. Los que están directamente involucrados con patología mamaria son todos estos, ¿sí? Los axilares, los mamarios externos, los braquiales, subescapulares, supraclaviculares y los subclavios, ¿sí? Son sub y supraclaviculares. Aquí me equivoqué, ¿sí? Perdón. Sub y supraclaviculares. Esto es importante cómo vamos a hacer la exploración de los ganglios axilares. Creo que esto debieron haberlo visto en exploración física el año pasado. Para la palpación de los ganglios axilares le pedimos a la paciente que apoye su mano en nuestro hombro, por ejemplo, su mano izquierda sobre nuestro hombro izquierdo y vamos a palpar con la mano izquierda para buscar características y presencia de adenomegalias axilares. Lo mismo para el lado derecho, hacemos lo mismo, que apoye su mano y nosotros con nuestra mano buscamos el hueco axilar y sus características, ¿sí? Para los ganglios supraclaviculares y supraesternales, le pedimos a la paciente que haga una inspiración profunda, que meta mucho aire y lo sostenga, para que se forme el hueco supraclavicular y supraesternal y poder revisar más fácilmente si existe alguna adenomegalia, ¿sí? Esto es con inspiración profunda de la paciente y que la aguante un poquito. Bien, cuando le pedimos a la paciente que se acueste con la pancita hacia arriba, posición supina, vamos a realizar nuevamente la maniobra que habíamos hecho posicional, levantar un brazo y colocarlo por detrás de la cabeza, ¿sí? Para aumentar nosotros la tensión del músculo, vamos a colocar una toalla dobladita debajo del hombro de la paciente, ¿sí? Y vamos a palpar la zona entre la clavícula y el pliegue inframamario, ¿sí? Prácticamente toda la zona mamaria. Y vamos desde la línea medio esternal hasta la axilar posterior. Hacemos un cuadro, pues, ¿sí? Línea medio esternal, en la parte media, en la parte lateral, la línea axilar posterior. La parte superior, la clavícula, y la parte inferior, el pliegue inflamado. Entonces, continuamos con la exploración de mama. ¿Sí? Nos interrumpe el sistema, pero ya estamos aquí. Bien, entonces, les decía que aquí, bueno, esta actividad la habíamos explicado. Vamos a pedirle a la paciente que ponga su brazo por detrás de la cabeza, le ponemos una toallita doblada para aumentar el ángulo y poder que haga como más relieve su mama, y vamos a revisar toda la zona comprendida en el cuadrante ya descrito, ¿ok? Vamos a utilizar, aquí vamos a utilizar el segundo, tercero y cuarto dedo, índice, medio y anular, flexionando ligeramente los dedos. Vamos a hacerlo de manera suavecita y, pero sí vamos a procurar no lastimar a la paciente, nada más que aquí sí, como es palpación, vamos a procurar que la profundidad sea un poco mayor, ¿sí? No lo pasen nada más por encimita,
porque lo único que van a detectar son cambios en la piel. Entonces vamos a hacerlo con una palpación superficial, media y un poquito más profunda en caso de que sí encuentren ustedes masas en la zona, ¿sí? Para la exploración, en este caso, podemos hacer, la podemos hacer de diferentes maneras, ¿sí? Ya sea trazando líneas paralelas, ¿sí? Nos vamos de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Podemos irnos de la periferia hacia el pezón en cada uno de los cuadrantes o trazando círculos concéntricos, ¿sí? Cada vez más cerquita del pezón. Aquí está el de líneas paralelas, vean. ¿Sí? En general lo hacemos de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Bueno, yo habitualmente no lo hago de esta manera, ¿sí? Aquí nos dicen de abajo hacia arriba, luego de arriba hacia abajo, luego otra vez de abajo hacia arriba. Yo en general lo hago siempre hacia abajo, ¿sí? Pero son líneas paralelas al final de cuentas. El de líneas radiales dividimos el pezón en cuadrantes y nos vamos de la periferia hacia el centro, dejando, o sea, cuidando que todo el cuadrante quede cubierto. De un lado, del otro, en los dos cuadrantes de abajo, y por último revisamos areola y pezón, ¿sí? Y en líneas concéntricas, ¿sí? Nos vamos de la periferia hacia el centro, hacia el centro, hacia el centro, hasta llegar a areola y pezón. Bien. Siempre vamos a revisar, les decía, tanto el areola como el pezón. Al final de la exploración vamos a presionar un poquito en la zona del pezón para ver si hay algún tipo de secreción. En caso de que sí existan masas, vamos a revisar todas estas características. Tamaño aproximado, cuántas son, de hecho, el número de tumoraciones que encontramos, el número, el tamaño, su forma, qué consistencia tienen, habitualmente son induradas, y si es un cáncer, son de bordes irregulares. En cáncer no hay movilidad, están adheridos a planos profundos. ¿Cómo se encuentra la superficie de la piel? Si hay retracción de la piel en un aspecto de cáscara de naranja o no. Existe también otro problema quístico de mamas, enfermedades, ay, se me fue el nombre, perdón, se me fue el nombre. Cuando son quistes únicamente, encontramos que son masas múltiples, de formas variadas, también son induradas o son firmes, pero son muy móviles, ¿sí? De bordes muy bien definidos y habitualmente no son dolorosas a la palpación, ¿sí? En el cáncer van a variar el tamaño, habitualmente son tumoraciones únicas o en número disminuido, de forma irregular, de consistencia firme, no móviles, de bordes irregulares, ¿sí? Y la superficie puede variar, habitualmente nos da cáscara de naranja porque retrae la superficie de la piel, ¿sí? Pueden presentar o no dolor. Revisamos si hay bilaterales, habitualmente en la enfermedad quística mamaria, tiene un nombre específico, pero lo olvidé. Habitualmente lo encontramos en ambas mamas. El cáncer habitualmente es unilateral. Puede ser bilateral, pero habitualmente en uno de los tejidos mamarios es donde más se desarrolla, ¿sí? Y la posición en la que se encuentra respecto a las regiones mamarias, ¿sí? Aquí, para determinar, aquí no se ve tan gentil, ¿verdad? Se ve como bastante brusco, para determinar el tamaño de las masas, ¿sí? Y eso sería para la exploración de mamas. Esto era lo que les mencionaba, que pudiera existir o no en la cara la presencia de mixedema, ¿sí? Habrá pacientes en los cuales sea evidente y lo busquemos por palpación. Habrá otros casos en los que no exista, ¿sí? Y el hipoparatiroidismo pudiera existir en la cara un signo que se llama signo de Chebostek, en el cual nosotros percutimos al facial en el ángulo de la mandíbula y generalmente se produce un espasmo de los músculos faciales. Pero esto es específico para hipoparatiroidismo cuando nosotros sospechamos que pudiera haber un problema de este tipo. No siempre se hace este tipo de exploración, ¿sí? El mixedema que les mencionaba
y el signo de Chebostek. Allí le golpeamos suavemente en el facial y hay espasmo de los músculos faciales de ese lado. ¿Sí? La exploración de abdomen también solo en el caso, por ejemplo, de síndrome de Cushing, que pudiéramos encontrar estrías cutáneas, la piel está muy delgadita y hay estrías cutáneas. Y acuérdense que hay una distribución no uniforme del tejido adiposo. Este es más el tronco con extremidades delgadas. En las extremidades, por ejemplo, en el hipertiroidismo, pudiéramos buscar la presencia del mixedema pretibial, así como se presenta el facial, pudiéramos buscarlo pretibial. Y en el hipoparatiroidismo, ¿sí?, además del signo de Chebostek, el espasmo carpopedal, el signo de Trousseau. ¿Sí? Para el signo de Trousseau, lo que hacemos es como si le fuéramos a tomar la tensión arterial al paciente, hacemos presión con el brazalete durante 3 minutos. Tampoco es para necrosar el brazo, por favor, no eleven demasiado la presión de su brazalete. Y el paciente presenta este movimiento, ¿sí?, un espasmo carpopedal. No es exclusivo de problemas de hipoparatiroidismo. También se pudiera presentar en tétanos, ¿sí? Pero en tétanos pues presenta el paciente muchas otras cosas, ¿no? Los opistótonos, etcétera. El signo de Trousseau de lo que nos habla en el caso de hipoparatiroidismo es de hipocalcemia. Por eso se presenta el espasmo en manos y en pies. El edema pretibial